Hola, buenas tardes. Mi nombre es Wilfredo. Aquí trayéndoles la palabra del día. Quiero hablarles de sacrificios antiguos. Am, es interesante a ver que siempre existen sacrificios. Los sacrificios no se van. Am, los sacrificios permanecen. Ahora, la calidad de los sacrificios, el que da los sacrificios puede cambiar, pero los sacrificios siempre existen delante de Dios, no se van. Am, cuando cuando Dios crea a Adán y a Eva, cuando crea a Adán, el primer hombre en la tierra, Dios, Dios le da una ley. Ahorita vamos a leer cuando Dios crea a Adán, pero antes de leer eso quiero recordar lo que dice en Hebreos 9:22. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces, el perdón es importante, porque si no hay perdón de Dios, si no hay perdón de pecados, significa que estamos viviendo bajo la ira de Dios. Dios está irado. Si Dios ve tu pecado y mi pecado, significa que eventualmente Dios nos va a destruir. Dios está enojado. Por eso es importante el perdón de pecados. Tiene que haber una reconciliación. Entonces, ¿por qué es que nos peleamos? ¿Por qué es que hay pecados? El pecado existe porque Dios da un mandamiento, da su palabra, y nosotros no hacemos conforme a su palabra, no cumplimos su palabra. Entonces, al no cumplir su palabra, automáticamente caemos en incredulidad, y muchas veces eso nos causa pecar en una serie de cosas. Entonces es importante que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Ahora, cuando Dios hace a Adán y a Eva, cuando Dios hace a Adán, automáticamente hace un pacto. Siempre Dios hace pactos. Cuando hay algo importante entre Dios y una persona, siempre va a haber un pacto. No se va a escapar de un pacto. Muchas personas creemos de que Abraham no vivió bajo la ley de Moisés, que no estuvo bajo el pacto de Moisés, pero sí tenía un pacto. Abraham vivió bajo un pacto que Dios hizo con él. Eventualmente lo creyó, lo hizo, que fue el pacto de la circuncisión. Dios circuncidó a Abraham, y entonces inclusive en un momento cuando Moisés empezaba su ministerio, casi Dios lo escapa a matar porque no se había circuncidado a su hijo. Entonces sí, porque Moisés era judío y se crió bajo los judíos. Entonces llegó un momento donde la esposa no quería circuncidar al hijo. Entonces hay un momento donde Dios casi escapa a matar a Moisés, y la esposa hace la circuncisión. Entonces la circuncisión no venía bajo la ley. Sin embargo, era el pacto de Abraham con Dios. O sea que no hay un escape de pactos, no hay una serie de donde las personas vivan sin pacto. Siempre va a haber un pacto. Y si hay un pacto, significa que va a haber diferencias, que van a haber errores, no de Dios, sino del que está con Dios, el que está bajo el pacto con Dios. En el caso de Abraham, de Dios con Adán, Adán era la persona débil, la persona que podía fallar. Dios cumplió su parte del pacto, más Adán no lo cumplió, falló, comió de lo que Dios dijo que no comiera. Cuando hizo el pacto con Abraham, Dios inclusive después del pacto de la circuncisión, Dios hizo un sacrificio y no involucró a Abraham. Fue entre él y entre Dios mismo. Dios se tomó
la libertad de clausurar esa, porque sabía que Abraham no iba a cumplir, tenía que Dios determinar de que lo estaba seguro que lo iba a hacer. Y esa era parte de la liberación de Israel. No era cuestión de que Dios no quisiera liberar a Israel después que Dios sabía que iban a ser esclavos. Era que iban a llegar a ser esclavos y Dios tenía que libertarlos, y no iba a ser por la parte de Abraham, sino que tenía que ser Dios mismo, que juró por su nombre, y por eso lo realizó. No fue fácil, pero lo realizó, y con mano poderosa lo sacó. Entonces siempre Dios hace pactos. Entonces cuando Dios le da las leyes a Moisés, hay un pacto, y ahora es el pacto de los 10 mandamientos. Este pacto de los 10 mandamientos, Dios sabía que no iban a cumplir. Entonces Dios ordena a Moisés que haga un tabernáculo, el tabernáculo a donde iban a hacer propiciación por los pecados del pueblo. A esos eran los sacrificios antiguos. Entonces Dios sabía que no iban a cumplir los 10 mandamientos, que no iban a cumplir la ley de Dios a cabalidad. Sin embargo, tenían un sistema donde Dios tapaba, donde Dios cubría sus pecados temporáneamente, pero los cubría, porque eran sacrificios de animales. Ahora, el pastor de China, hace un comentario donde él menciona de que cuando Israel se va en pos de otros dioses, es cuando Dios castiga, cuando Dios juzga, cuando Dios empieza a ver el pecado del pueblo de Israel, porque ya no estaban sacrificando a Dios, sino estaban sacrificando a otros dioses, los dioses locales, otros dioses de otros lugares que escogían ellos para sacrificar. Ya no era el Dios de Israel, no era el Dios entonces no había derramamiento de sangre. Como no había derramamiento de sangre, ya Dios tenía que castigarlos, veía el pecado de Israel. Pero cuando ellos cumplían y estaban bajo de Dios, aunque ellos tenían errores y todo, y pecados y todo, Dios los perdonaba porque tenían el sistema de los sacrificios antiguos, que esos sacrificios antiguos hacían de que ellos pudieran vivir con sus pecados perdonados. Entonces, si no hay perdón de pecados, vivimos bajo la ira de Dios. Entonces eso es clave, eso es importante. Entonces ahora en Cristo Jesús, ahora tenemos un nuevo pacto. No es como el pacto de Abraham, de Adán, sino que es un pacto diferente. Es un pacto donde Jesús lo inicia con su sangre y su carne, con el sacrificio. Viene directamente a Dios con su sacrificio, y Dios es agradado y nos pone a nosotros en Cristo Jesús. Eso fue clave. Entonces ahora Jesús es el sacrificio de nosotros, el nuevo sacrificio de nosotros, que nos cubre por cuando no estamos en alineación con la palabra de Dios, con los mandamientos de Dios. Entonces Dios nos cubre. Y en deber y como Israel, cuando nos apartamos de Jesús, cuando vamos por otros caminos, entonces Dios ya no mira como Israel, Dios que nos cubría. Entonces ahí pueden suceder cosas negativas a nuestras vidas, pero muchas veces Dios las hace para llamar nuestra atención, para traernos hacia Él. Pero Jesús es nuestro refugio. Ahora, mientras que caminamos con Dios, conforme vamos creciendo, conforme vamos desarrollándonos, vamos a muchas veces a fallar. Y cuando fallamos, no hay problema, porque está el sacrificio de Cristo, la sangre y la carne de Cristo. Entonces ahora tenemos un sacrificio que no se hace en continuo, sino que es de una vez y para siempre, perdonando todos nuestros pecados. Entonces nosotros tenemos victoria, no porque nosotros
traemos sacrificios, sino porque Jesús es nuestro sacrificio. Entonces Dios nos va a dar la victoria. Dios nos va a sacar adelante, Dios va a hacer, pero tenemos que permanecer en Jesús. Esa es la clave. Entonces, si no permanecemos en Jesús, no hay una manera con que Dios, es como si quisiéramos salirnos de Cristo. Y el enemigo va a tomar ventaja en eso, va a tomar oportunidad para traer toda clase de cosas. Pero una vez entiendes que Jesús es tu sacrificio, entonces Dios no mira tus pecados. Tus pecados fueron perdonados de una vez y para siempre. Podrás cometer pecados después de Cristo, pero ahora tú tienes una purificación en tu vida por la sangre de Cristo. Dios te limpia a través de su palabra, te cambia tu mente, te transforma tu corazón, pero la clave es permanecer en Cristo para dar frutos, porque Jesús es la raíz. Entonces, a perfección como estaba la relación entre Adán y Dios, vamos a ver cómo siempre hubo necesidad de generar un pacto. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que el Señor Dios los hizo, Dios hizo la tierra y los cielos, y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, y ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra, pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente del Edén, y puso ahí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista, bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y del Edén salía un río para regar el huerto, y de ahí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. El hombre del primero es Pisón. Este es el que rodeaba la tierra de Jávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno, y ahí hay bedelio y onice. Y el nombre del segundo río es Gihón. Ese es el que rodea la tierra de Cus, y el de Asiria y el Asiria. El cuarto río, el nombre del tercer río es Tigris, el cual que corre al oriente de Asiria. Ese es el tercero. Y el cuarto es el Éufrates. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero menos del árbol del bien y la vida, del bien de conocimiento del bien y el mal. Aquí viene el primer mandamiento que Dios da. Si lo cumple a Adán, no hay problema. Vive en paz con Dios, en perfecta comunión. Pero si no lo cumple, la sentencia es muerte. Y dentro empieza la jornada, la audacia con el pecado. Entonces, ahora que ya hay pecado, tiene que haber sacrificio. Nunca hay un hombre sin pacto, siempre va a haber pacto. Pero ahora también, y si hay pacto, significa que hay sacrificios, porque nosotros no porque por Dios, sino por nosotros. Entonces ahora Dios, conociendo eso, creó el plan de darnos a Jesús para salvarnos del pacto de la ley, de los 10 mandamientos. Y ahora por medio de Jesús los cumplió y los cumple. Eso es lo importante. Los cumplió, los cumple y siempre los cumplirá. Entonces, mientras que Él esté bien, en buen estatus con Dios, nosotros tenemos buen estatus con Dios. No es cuando tú fallas que perdemos el estatus con Dios. Es cuando Jesús falla. ¿Por qué? Porque ahora el pacto es entre Dios y el hombre la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros, entre Jesús. Y ahora, cuando Él falla, nosotros fallamos. Pero si Él no falla, nosotros estamos en una perfecta comunión con Dios. Esto es 1000 veces mejor que los sacrificios, que los pactos de antes.
Así que ese es el mensaje de ahora. Sacrificios antiguos. Ahora estamos bajo un mejor sacrificio que es permanente y que Dios verdaderamente nos perdona nuestros pecados. Así que Dios te bendiga. Te veo mañana. Bye bye.